Muy buenas tardes. Hoy estamos en esta entrevista para el área técnico profesional de nuestro liceo y nos encontramos con Herman Villarroel. Herman Villarroel trabaja para la empresa Agricom, la cual es una de las empresas con las que nuestro liceo tiene convenio para hacer nuestros trabajos vinculativos, así como también como centro de práctica. Hola Alejandro, un gusto hablar contigo de nuevo para hablar de estos temas importantes para nosotros. Entonces vamos a iniciar los temas que son más importantes y relevantes, primero que todo para conocer un poco la realidad que está viviendo el rubro agrícola, así como también cómo esto nos puede afectar a nosotros como unidad educativa. Entonces primero vamos a hablar y a comentar un poco en cómo se ha visto afectado el tema de exportación, digamos, referido a los puertos, porque digamos cuando empezó a afectar el COVID-19 a nuestro país, empezaron con cuarentena y ese tipo de cosas. Entonces me gustaría conocer un poco qué tanto afectó a los puertos de nuestro país primeramente. Ahora en la actualidad, ninguno de los puertos principales está sin funcionar, por así decirlo. Ninguno tiene limitaciones. Y los puertos de arribo tampoco ninguno tiene limitaciones hasta ahora. O sea, los principales, ya sea el de San Antonio, el de Valparaíso para salir, o el puerto de Long Beach, o en Europa, los que son más importantes, ninguno ha tenido hasta ahora alguna para, por así decirlo. Trabajan generalmente normal, reciben la misma cantidad o descargan a la misma velocidad que siempre y cargan los barcos a la misma velocidad de siempre. Pero en algún momento los puertos acá se vieron afectados, digamos, parados en algún tiempo al inicio de la pandemia. No, yo creo que sí, fue justo en el lapso donde terminó la uva y empezó el cítrico. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la demanda internacional, digamos, algunos mercados se vieron, o sea, ¿tuvieron alguna baja en cuanto a la demanda de productos? No, al contrario, fue más alta. Ya, esto, digamos, puede haber sido efecto de que la alimentación, digamos, a pesar de toda la tragedia, entre comillas, que estaba pasando en el mundo, la alimentación no se puede dejar de producir ni trabajar, pues la demanda sigue intacta. Y el pensamiento de que justo la fruta de esta estación puede ser más beneficiosa contra las enfermedades respiratorias hizo que la gente comprara más. Entonces el abastecimiento del mercado principal, que es Estados Unidos, bajó muy rápido con lo que ellos tenían en stock. Entonces empezaron a comprar más y más y más y más. Entonces, de hecho, se han embalado algunas categorías que antes no se embalaban. Hablando esto específicamente de lo que es cítrico o algún otro producto. O sea, en este momento el país está enfocado en embalar cítrico. Cuando estábamos terminando la uva y empezó la pandemia, sí hubo algunas bajas de las demandas. Por ejemplo, Europa no quería comprar, Estados Unidos cerró el mercado, ¿cachai? Pero fue un lapso muy corto porque Chile estaba terminando ya. Como ustedes como Agricom tienen entre sus productos los cítricos, bueno, se sabe que entre el año pasado y el actual se abrió lo que tenía que ver con el mercado chino, lo cual, digamos, en un comienzo hubieron igual algunas inquietudes con respecto a que la pandemia empezó allá en China. ¿Cómo evolucionó eso con respecto a ustedes? ¿Lograron exportar, digamos, cítricos a China? Sí, hace como 2 semanas creo se hizo la primera carga. Se toma una categoría muy similar al resto de los mercados, ¿eh? No es un mercado más exigente, por así decirlo. Es un mercado al que no se había llegado por cosas más de inocuidad que de calidad de fruta. No tuvo tantas trabas. El mercado chino en realidad viene abriéndose hace 5 años, yo creo. La caja de nosotros está escrita en chino hace 5 años, esperando que llegara a buen puerto la apertura del mercado. O sea, estaba todo listo hace mucho rato. De hecho, nosotros no tuvimos que hacer muchas modificaciones en los embalajes ni nada. Se siguió embalando en la misma caja de nosotros porque ya estaba lista hace mucho tiempo. El tema de la pandemia no afectó mucho porque estaba desde antes. Ya los contratos hechos ya desde antes. Claro, el comprador ya tenía todo pagado cuando empezó la pandemia. O sea, generalmente las compras se hacen así. Entonces ahora vamos a pasar a un tema que es no menor con respecto a la contingencia que estamos viviendo, que es lo que tiene que ver con la inocuidad. Si bien no hay pruebas científicas de que internamente en la fruta y verdura se pueda transmitir el virus, el coronavirus, sí sabemos que a lo mejor en la superficie de la fruta, viéndolo como que fuera un objeto, también puede ser vector de contagio del coronavirus. ¿Cómo han trabajado esto en las exportadoras principalmente? Más que la exportadora, es la planta de proceso la que tiene contacto con la fruta.
porque hay muchas personas, las exportadoras, que no ven siquiera la fruta, o sea, hacen el trato en papel. Pero las plantas de proceso no han puesto nuevas metodologías, sino que se han ajustado a las que deberían haber sido siempre. El lavado de manos frecuente, la desinfección de las máquinas de proceso, son cosas que se deberían haber hecho siempre y que es parte de las buenas prácticas y que muchos no seguían. El uso de las mascarillas en las plantas de proceso siempre fue obligatorio y generalmente no se hacía, porque es parte de las BPA. Usar cofia dentro de las plantas de proceso, usar el delantal, usar guantes, son cosas que desde antes se deberían haber hecho y ahora con lo de la pandemia regirse a lo que debería ser, o sea, hacerlo como debería haberse hecho siempre. O sea, la fruta de este tiempo realmente es lavada, desinfectada, encerada, siempre ha sido el mismo proceso, pero con las personas que trabajan en las plantas sí se ha tenido más cuidado, pero como te digo, no son normas nuevas, son normas que existían desde antes. Ahora sí se están cumpliendo más que nada porque son obligaciones que vienen de más arriba, o sea, cosas que instauró el gobierno, ¿cachai? Sí, porque, digamos, en la experiencia misma que yo tuve en mis tiempos de juventud, digamos, los packings que eran un poco más rústicos, esas mismas normativas no se cumplían. Claro. Y, digamos, bueno, sabemos que Agricón, aparte de ser exportadora, también tienen campos ustedes. ¿Cómo lo están trabajando, digamos, en lo que es el trabajo de campo mismo, la cosecha, por ejemplo? El trabajo de campo generalmente en las cosechas que son más masivas, que son de cítricos, que son más de 200 personas cosechando a la vez. Antiguamente se hacía, o sea, antiguamente el año pasado, se hacía por sectores y habían 200 personas cosechando en un sector. Hoy en día, en los campos más grandes, esas 200 personas se dividen de a 10 por sector y todos los sectores cosechan a la vez, para que la gente esté separada lo más que pueda. Entonces, algunos de las trabas que tiene es que todos los sectores están cosechados al mismo momento. Es difícil embalarlo porque obviamente por normativas del SAC todos los sectores de clementina, de mandarina o de cítrico tienen que ir señalizados por lo del System Approach, porque no podéis tener arañitas, entonces tiene que estar aprobado un sector por el SAC para poder embalarlo. Entonces es más restrictivo para embalar, pero es una de las formas que lo ha hecho la gente para no tener tanta gente junta en un solo lugar. Y en el tema logístico, digamos, porque vemos en la tele que lo que son, digamos, camiones de transporte y esas cosas, el mismo transporte público, viven sanitizándonos y esas cosas, digamos, ha variado un poco en lo que es el tema de la logística, digamos, en la carga de los palets a los camiones, por ejemplo. O sea, en tiempo generalmente ha tomado un resguardo de hacer las peticiones de contenedores o de carga medio día antes o un día antes de lo que se hacía normalmente. Solo se toman consideraciones antes. ¿Sí? Mira, lo que pasa es que el otro día estuve visitando CFN, la planta que tiene ahí en Andacollo, en el cruce del Peñón. En Andacollo, justamente. Tuvieron varias precauciones, de hecho yo había ido antes, pero ahora ingresar hubo todo un protocolo de temperatura, lavado de manos, aplicación de alcohol gel y además el tema de los zapatos. Lo mismo que en packing, y me comentaban que el trabajo en terreno, porque ellos tienen como 4 o 5 empresas que le prestan el servicio, me contaban que la trazabilidad de algunos clientes en Estados Unidos, de hecho también en Europa, le estaban pidiendo que las personas que trabajaban ahí, su transporte también tenía que tener condiciones, entonces se les vio afectado porque el tema de los furgones venían, no sabes, llenos, si cabían 10, eran 50 que venían adentro, entonces quería saber ustedes cómo han vivido eso, porque también los protocolos de campo me contaban que eran igual súper estrictos, alguien estornudaba porque le cayó polvo y para afuera. No sé cómo lo están viendo ustedes. Sí, hasta ahora hemos tenido suerte, ninguno de los protocolos se ha tenido que activar, ¿ya? Los protocolos de aislamiento de personas, creo que nosotros tuvimos uno, pero fue antes de empezar las cosechas, entonces la gente cumplió su cuarentena antes. En el packing, por ejemplo, lo que decías tú en la entrada CFN, esa metodología de la temperatura, de los zapatos, del lavado de manos, eso siempre se debió haber hecho, eso es parte de la normativa. A mi punto de vista, eso debería quedarse siempre, independiente de si estamos en pandemia o no, porque debería ser así siempre, debería tomarse el resguardo porque la gente tiene contacto directo con la fruta. En los campos a nosotros no nos ha afectado demasiado porque no hemos tenido problemas, pero sí lo que decía anteriormente yo, que lo que decías tú también igual tienes razón, o sea, no puede ir tanta gente en
un transporte, por ejemplo, hay que contratar más transporte. Yo creo que a lo mejor en empresas que son más chicas, a lo mejor les trae problemas económicos, o sea, tienen un gasto adicional que no tenían anteriormente. Los cosecheros sí son un poco más complicados, pero han tenido que tener un transporte más, o las cuadrillas se limitan. Las cuadrillas de los contratistas se limitan a cierta cantidad de personas, ¿no? y se contratan más contratistas de lo normal. Y se mantiene el número de personas por cuadrilla a tope. No puede ser más de, no pueden ser más de 10 personas o de 12 personas por cuadrilla. Una consulta, ¿tomaron alguna medida sobre las personas que traía el contratista que eran adultos mayores o sobre 60 años? Sí, ¿O algún rango etario de edad? Generalmente las personas de los contratistas son desde lo más, en algunos casos puede sonar hasta discriminativo, pero en algunos campos se le prohibió la entrada a los cosecheros que traían gente que era extranjera. Entonces ese contratista no tuvo trabajo porque la mayoría de su personal era extranjero. En cuanto a la edad, no he sabido de ningún campo que haya limitado el número de edad para poder trabajar. En la exportadora como tal, las personas que son de riesgo sí están con teletrabajo hace 4 meses, por lo menos. El contenedor, antes de subirlo, ¿se le hace algún otro tratamiento de sanitización? Al contenedor como tal sí se le hace una sanitización antes de cargarlo, de cerrarlo. Cuando tú lo retiras del depósito para cargarlo, cuando está vacío, tiene que tener un certificado donde dice que fue sanitizado por dentro y por fuera. Cuando llega a la planta no se le hace nada más, pero el camión sí por fuera es sanitizado en los puntos de control que son para todos, pero no aparte. A la fruta como tal o a la caja como tal, no. En el puerto de destino, cuando yo estuve afuera viendo la descarga, se hacía como algo normal. Cuando se descargaba, se sanitizaba antes de abrirlo, antes de romper los sellos, se sanitizaba el tarro por fuera. Ya, viendo digamos la segunda temática que vamos a ver en esta entrevista, lo que tiene que ver con las proyecciones, un tema puntual. ¿Qué creen ustedes con respecto a lo que va a ser la mano de obra disponible que vamos a tener, digamos, de aquí a unos meses más, en la próxima temporada? En general, yo creo que es un tema que se va a tratar de aquí a un par de años. No va a ser algo que tenga solución este año ni esta temporada de fruta, porque en este momento la empresa tiene gente que se ha ido por resguardo y los campos, como decía anteriormente, tienen algunas limitaciones para algunos contratistas. Entonces la mano de obra empieza a escasear de alguna forma, como lo ha hecho siempre, pero un poco más aumentado, pensando en que la mano de obra que cubría el extranjero no se puede cubrir ahora. Digamos, y eso va a obligar a la empresa a modernizar algunos de sus procesos, y puede que haya más oferta laboral, digamos, para nuestra especialidad agropecuaria. Yo creo que podría aumentar un poco. Yo creo que podría aumentar un poco con respecto a los años anteriores. Sobre todo cuando empiece a terminar la pandemia, yo creo que va a haber un momento en el que se va a necesitar gente, porque en los campos la gente que era temporal, la mayoría se fue. Igualmente, las empresas, por lo menos las empresas exportadoras, se están abriendo a la renovación un poco de personal. Y digamos en respuesta a las consecuencias que va a traer la pandemia en cuanto al rubro, ¿obligaría a las empresas a modernizar algunos de sus procesos, a innovar en algo? En el cítrico la innovación está casi al tope en cuanto al proceso de empacado, más que nada. Y el proceso de cosecha es difícil porque tiene muchos problemas con los golpes, la manipulación muy brusca la puede manchar, entonces es difícil. Se ha probado en Europa, hay algunas maquinarias que cosechan cítrico, pero el golpe sigue siendo un problema, la mancha por golpe sigue siendo un problema. En lo que puede sí tener alguna innovación y que puede necesitar alguna innovación, porque no he visto yo que exista algo que funcione bien todavía, puede ser en los packing que son más rústicos, los packing de uva o los packing de arándanos, que tienen máquinas, pero son máquinas que necesitan muchos kilos para ser rentables.
Pero en el caso de la uva, sí, yo creo que la innovación va a ser muy necesaria porque necesita un packing de uva para funcionar bien, necesita mucha gente. Y en cuanto a la evolución que vamos a tener con los mercados, ¿cómo ven? ¿Puede haber alguna variación post pandemia, por así decirlo, o en la próxima temporada que se avecina, digamos, temporada verano? El mercado chileno, o sea, el mercado de Chile, los compradores que le compran a Chile, generalmente son muchos, son muy grandes. El país por sí solo no cubre la demanda de todos esos mercados. Y generalmente falta fruta más que sobre. Lo que pasó con algunas cosas en la uva, que fue la flame que quedó colgada y que no se cosechó, fue un problema más varietal que de mercado. O sea, la gente quería uva, pero no quería esa uva, que es distinto. Claro, no quería esa variedad. Es distinto a que el mercado no quiera comer fruta. Como se dice siempre en los negocios, hay que tener lo que el comprador quiere, no intentar venderle lo que uno tiene. No podemos venderle una variedad que tenemos nosotros porque a nosotros se nos ocurrió. Camilo, ¿alguna otra consulta respecto de todo? Quería aprovechar, en ese tema de las proyecciones, ¿ustedes qué están viendo a futuro? ¿Qué cultivo, aparte del cerezo que están haciendo pruebas, qué otra cosa están probando? La empresa está probando frutos secos y cereza. Son la única, o sea, cereza está probando en la zona. Cereza ya está embalando para el sur, la empresa embala para el sur cereza. Y lo otro que está probando es los frutos secos, lleva como 3 o 4 años. Son las únicas 2 cosas que prueba como exportadora, porque en los potenciales de la empresa son la palta y el cítrico. Son los más grandes que tienen, los volúmenes más grandes. ¿Y en frutos secos están viendo almendra, nogal? Almendra y nueces. Nosotros como zona ya tenemos digamos, claro. esos productos, pero Sí. algún producto nuevo, por ejemplo, en el caso de la cereza para la zona es una especie nueva. Sí, la zona tiene algunos lados, ahí, por el sector de Algarrobo, ahí cerca de Tamaya, hay un campo grande de cerezo, y en Tabalí la gente de la italiana tiene algunos árboles de cerezo también. No han funcionado todavía de manera de exportación, productiva. En la italiana los cerezos están chicos. En Algarrobo no sé si funcionarán productivamente ya, o si estarán llevando algo. Pero nosotros como empresa no tenemos ningún productor de cereza en la zona. Están probando, pero solamente en los campos que son propios. Los agrónomos se atreven a hacer recomendaciones una vez que en el campo de Agricom ya fue probado, para no hacer una recomendación a ciega. Generalmente se prueba primero en los campos que son propios y después se reparte la información a los productores externos para ver si alguno quiere acompañar con los embalajes. Lo que molesta un poco es que en el caso de que quisieran tener cereza, hay que tener un volumen más o menos considerable para poder tener una máquina que embale aquí, porque embalar pocos kilos significaría llevarse esos kilos y embalarlo en otro lado, y iría en perjuicio de la fruta. Ya, mira. Como último tema que, es no menor también para nosotros, es lo que respecta a las prácticas profesionales. A partir de la pandemia, digamos, y de nuestra reconversión desde clases tradicionales en aula a clases, digamos, a través de medios digitales, nuestros alumnos sienten un poco que están quedando al debe con ciertos conocimientos. Eso puede tener una repercusión en lo que sería, en este caso, los centros de práctica, pensando en que ustedes son parte de esos centros de práctica. ¿Cómo ves tú eso al respecto? Bueno, en la zona, las personas que han estado como con gente practicante, por así decirlo, son personas que, o sea, hemos tenido la coincidencia de que la gente de Vallenar o la gente de Ovalle, que han sido los que han tenido practicantes, han estado a cargo de gente que pasó por lo mismo, que estuvo en un liceo técnico, que salió de ahí y después siguió en la universidad. Entonces siempre se ha tomado una precaución con la gente, que yo te lo decía antes igual, con la gente que es practicante, para no tener como grandes responsabilidades a la primera de cambio. O sea, uno no confía en que la gente venga sabiendo de todo, porque sabe que no es así. Porque cuando uno estuvo estudiando en la enseñanza media y estudió técnico agrícola, uno sabe que no sales con todo el conocimiento necesario, o muchas veces con el conocimiento
retrasados, o sea, con el conocimiento, con algunas metodologías que ya no existen o metodologías que ya no se usan. Entonces se toman algunas medidas, pero son las normales. En cuanto a si se va a necesitar más o no, yo creo que va de la mano con la demanda de la mano de obra que se tenía en un principio. O sea, es muy difícil, en este momento es muy difícil conseguir gente que quiera trabajar en el rubro agrícola, porque por lo de la pandemia todo el mundo sabe que el rubro agrícola es uno de los que sigue funcionando igualmente, ¿no? Hay mucha gente o hay muchos profesionales que ya son universitarios y que a lo mejor hasta tienen el título universitario que optan por no trabajar o por no estar en el rubro por miedo, más que nada, por miedo a la pandemia. Y las puertas se abren para gente profesional que a lo mejor tenga un poco más de valor. No queremos decir que te estás arriesgando, porque se están tomando todas las medidas posibles para evitar los contagios, igual que la gente. O sea, muchas veces yo he escuchado que la gente de la agricultura te expone más, y yo he sentido que te expones más yendo a comprar al centro que trabajando en un campo, porque a veces caminas todo el día en el campo y te encuentras a una persona, a dos, y vas al centro y hay miles por todos lados. Entonces el miedo de repente es, a lo mejor en las plantas de proceso puede funcionar distinto porque la gente está más cerca, pero también se toman otras precauciones, lavado de manos frecuente, que la gente limpie sus zapatos antes de entrar, que pasen por los filtros de pie, ¿cierto? Eso, en cuanto a las prácticas profesionales, no creo que se vea mermada la cantidad de practicantes que se puedan aceptar o no. Eso va a depender siempre de la temporada, ¿no? Va a depender de cuánta fruta haya colgada. Generalmente los profesionales o las prácticas profesionales se hacen en el verano, que es cuando hay uva. Entonces eso va a depender de cuánta fruta haya, de si llueve o no. O sea, va de la mano de otras cosas. Y a lo mejor el teletrabajo va a obligar a que tengamos más personas en vez de menos. Porque a lo mejor a nosotros nos pasó que algunos tenían que, por ejemplo, yo tenía que visitar un campo y no podía ir al otro campo. Entonces hay un agrónomo ve un campo y el otro agrónomo tiene que ir y ver otro campo y no se pueden juntar. Y antiguamente yo veía 4 o 5 yo solo, pero ahora no, porque para evitar, si es que hay alguien contagiado en un campo, para evitar contagiar todos los campos, obviamente. La pregunta era justamente relacionada a qué ustedes están buscando en los practicantes, en la gente que llega a su campo. ¿Qué les gustaría, qué conocimiento le gustaría que manejaran, o qué área específica? Porque claramente, como dijo Alejandro, nosotros tenemos una visión como profesionales y entendemos que el tema hídrico es fundamental para nuestra región. Claro. Como decimos, claramente le podemos trabajar en hidroponía, podemos trabajar en técnicas de eficiencia hídrica, pero cuando salga nuestro estudiante a terreno no va a ver eso. Entonces necesitamos tener un poco más la approach a la realidad y tener claro qué están buscando ustedes. Entonces eso quería saber, como qué características buscan en un practicante en su empresa. Es poco probable, como decíamos recién, hablar de tener practicantes que nosotros podamos esperar de ellos que sean peritos en temas hídricos, por ejemplo. Muchos de los practicantes que entraron a la empresa, no estoy hablando de los de ustedes, pero sí de otras universidades, de otros liceos, la gente se quedó en la empresa, pero no viendo que fuera una persona que tenía mucha capacidad o mucho conocimiento. Era más que nada porque era gente proactiva, gente que estaba dispuesta a aprender. En el tiempo que yo llevo, responsable. Claro, responsable, que llegara a la hora que se le pedía, que fuera organizado con su tiempo. Generalmente en las metodologías de trabajo que tenemos nosotros, ninguno tiene los tiempos definidos ni tiene a un supervisor directo encima siempre. Entonces se asignan una cantidad de trabajos para un tiempo de una semana o 2 semanas, y generalmente la gente tiene que acostumbrarse o tiene que organizar ellos sus tiempos. Entonces, en esos casos, como se le da libertad de ellos organizar sus tiempos, la gente que es irresponsable con los tiempos generalmente llega al último día a hacer las cosas y generalmente las hace mal o las hace apurado. Entonces, las cosas organizativas son las que nosotros más a lo que más apuntamos, o a las habilidades blandas, porque los conocimientos técnicos generalmente se le entregan dentro de la empresa. O sea, las cosas de cómo nosotros queremos hacerlas
o cómo nosotros queremos que funcionen, se las entregamos dentro de la empresa. Y en el caso de que sea una persona que venga a aportar conocimiento o venga a tener ideas nuevas, también se le escuchan, pero no es algo que nosotros estemos buscando como persona nueva, ¿ya? A menos que sea en un cargo muy avanzado, obviamente. Pero en los cargos que son técnicos o que son de agrónomos, se buscan más eso, se buscan más personas que puedan organizarse bien, que puedan tomar decisiones rápidas, fácilmente, sin necesidad de tantas preguntas, a lo mejor una persona un poco más independiente, que sean seguros de sí mismos. Esas cosas son las que la empresa busca más. El Alejandro cuando llegó no sabía nada. No tenía idea de nada. Y no era necesario comentarlo, pero... Claro, pero es para dar un ejemplo cercano. Claro. Y yo tenía 3 años, una cosa así, en la empresa. Y bueno, empezamos casi de cero, pero no era eso lo que se buscaba cuando se le contrató. Se le contrató por otras cualidades, o sea, porque era una persona responsable, o porque era una persona que podía trabajar bien sola, sin la necesidad de tener una supervisión directa, pero fue por eso. O sea, en general la empresa busca eso. Busca personas que dentro de la empresa se puedan seguir formando. No busca a alguien formado para que traiga solo sus conocimientos. Lo ideal es que esté dispuesto a seguir aprendiendo. Y el que no está dispuesto a aprender generalmente se estanca en los puestos que queda y no sigue avanzando. O simplemente termina yéndose a la casa. Bueno, como tú lo mencionaste, igual antiguamente a eso se le llamaba habilidades blandas. Hoy en día varió un poco ese concepto y hoy se habla de lo que son competencias laborales, que ya no se le ve como algo menor como salía antes, porque al decir tus habilidades blandas es como que da la sensación de que son cosas bien simples. Son cosas como secundarias. Claro, que son cosas como secundarias, pero hoy en día se habla de competencias laborales porque son parte importante del perfil que tiene que tener un profesional. Pues hoy en día, claro, como en el caso de ustedes como empresa, eso se toma, tiene harto valor igual. Sí, yo creo que por lo menos el 60 o el 70% de la entrevista del trabajo, de la entrevista para entrar a un trabajo en la empresa, se enfocan en eso. O sea, yo he estado en pocas, no he ido a muchas, pero generalmente cuando se elige o se elige personal para el verano, que es cuando más se necesita, uno se fija en esas cosas. Se fija generalmente se toman personas las que uno tenga referencia. Agradecer el tiempo que lo ha brindado, también la disponibilidad de poder en su momento formar parte del CAE, y eso, muchas gracias por toda la información que, entendiendo que el agro no para y nosotros tampoco, este ciclo está súper bueno. Bueno, justo con agradecer también la disponibilidad que ha tenido Herman de conversar con nosotros. También se me olvidó recalcar al principio que Herman también es egresado de un liceo técnico agrícola, por lo tanto una muy buena referencia para nuestro estudiante, y él, aparte de salir del liceo agrícola, también después hizo su continuidad de estudio por la Universidad de La Serena, donde sacó su título de ingeniero agrónomo. Eso, pues, dar las gracias y ojalá sigamos en este contacto. Gracias a ustedes por darme la posibilidad de hablar con ustedes. Yo no estoy muy cercano a la docencia, por así decirlo, pero siempre estoy dispuesto a ayudar en lo que se pueda.